Somos uno con Él, somos uno con Cristo. Dichosos somos por tu bendición y nuestros hijos también. Dichosos somos por su bendición y nuestros hijos también. Vamos a iniciar con el tema de una vez de hoy. Es un tema breve, pero muy importante. Es uno de los temas que más se ha dejado de practicar en la Iglesia Católica. Es uno de los temas que más se ataca fuera de la Iglesia Católica y es uno de los sacramentos de sanación. Escúchelo bien. Es uno de los sacramentos de sanación instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Estoy hablando de la confesión de pecados, también conocido como sacramento de la reconciliación. ¿Por qué? Porque al confesar nuestros pecados nos reconciliamos con Dios, pero también en la antigüedad se le ha llamado el sacramento de la conversión o sacramento del perdón de Dios. Bueno, hoy vamos a iniciar hablando sobre el sacramento de la confesión de pecados, primero conociendo qué es el pecado, porque resulta que hay una grave confusión hasta en la misma Iglesia Católica sobre qué es el pecado, a tal punto que a mí se me acercan las personas y me preguntan ¿qué es el pecado? Porque hoy día todo es relativo. Hoy día ya no hay una moral establecida porque la sociedad así nos lo da a entender. Y hoy día la gente le pregunta a uno, bueno, pero es que también, ¿qué es pecado mortal y qué es pecado venial? Porque la Iglesia también habla de pecado mortal y venial. Bueno, hoy vamos a ir definiendo un poquito de todo eso. Lo primero que debemos de entender del pecado es que existe un pecado original, el cual cometieron los primeros padres, Adán y Eva, y el pecado, más que el haber hecho, cometido, el probar el famoso fruto prohibido, el pecado era la desobediencia a Dios, que les había indicado qué no hacer. Dios les había dado una prohibición porque tal vez no era el momento para probarlo. Y entonces se da el pecado original, la desobediencia. Adán y Eva desobedecen a Dios, se apartan de la gracia de Dios. Habíamos visto en el tema del bautismo que el pecado original no es algo que la persona tiene, sino más bien que el pecado original es algo que la persona no tiene. En otras palabras, el pecado original es el menor de todos los pecados. ¿Por qué? Porque no es un pecado cometido, sino más bien que es un pecado asumido. Así lo hablan los teólogos. ¿A qué me refiero? Cuando Adán y Eva pecan contra Dios, se apartan de la gracia de Dios. Ellos se alejan de Dios. Y como ellos están lejos de Dios, sus hijos nacen sin la gracia de Dios. Podríamos decir que el pecado original es estar lejos de la gracia de Dios. ¿Qué hace el bautismo? Nos reincorpora a la gracia de Dios, a la comunión con Dios. Entonces, por eso es necesario el sacramento del bautismo desde niños, porque nos une al cuerpo de Cristo, porque nos quita el pecado original, dándonos la gracia de Dios y el Espíritu Santo. Un ejemplo claro en la misma Sagrada Escritura está
con los hijos de Adán y Eva, que son Caín y Abel. Caín mata a Abel. ¿Por qué? Porque ya viene con una naturaleza caída. Ya viene con inclinación hacia el pecado. Y aquí les voy a hacer la misma pregunta que le hace Caín a Dios. Dios le pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano? Caín le responde a Dios: ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Eso es lo que le pregunta Caín a Dios. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? La respuesta es sí. Usted, hermano, es guardián del hermano que tiene la par. Y como es guardián, tiene que cuidarlo, tiene que corregirlo, tiene que enseñarle, tiene que amarlo, porque usted es el guardián del hermano. Entonces aquí hay un problemita. Hoy día alguien está en pecado y ya el cristiano no le dice nada. Ah, no, él que viva su vida, yo vivo la mía, yo en mi casa y Dios en la de todos. Es un dicho muy bonito, pero lo que hace es simple y sencillamente no asumir su responsabilidad como cristiano de corregir al hermano que está en el error. Nosotros estamos llamados a corregir al hermano con amor. No significa por esto que usted se va a andar entrometiendo en todo lo que hace la persona. No, pero usted le llama la atención. Ve, hermano, eso que usted está haciendo no es correcto. Si el hermano lo escucha, como dice la palabra, has ganado un hermano. Lo ha ganado para el Señor. Nosotros estamos llamados a corregir. Y usted no tiene idea de cuántas personas siguen en el error porque no hay quien los corrija. Y creemos que si los corregimos nos estamos metiendo en la vida del otro. Pero el otro está esperando a que usted lo corrija. Y se los voy a poner así, todavía con mayor razón, padres a sus hijos. Nosotros como padres tenemos que corregir a nuestros hijos. ¿Qué es lo que pasa con la sociedad hoy día? Ya nadie le dice nada a los hijos. Ah, no, déjelo que crezca, que se lleve sus propios golpes de cabeza, porque nadie escarmienta por cabeza ajena. Mentira, ese dicho es una mentira. Nadie escarmienta por cabeza ajena, eso es mentira. Ciertamente, el que es cabezón termina experimentando por su propia cuenta. Usted puede aprender sin necesidad de haber cometido ese error. Además del pecado original, el cual es mencionado en Romanos 5:12, lo habíamos visto en uno de los temas, en Romanos 5:12, dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, por cuanto todos pecaron. Es decir, por el pecado de Adán, el pecado ha llegado a todos los hombres. Ese es el pecado original. Pero existe también lo que se llama pecado venial y pecado mortal. ¿Qué es el pecado venial y qué es el pecado mortal? Vamos a la Sagrada Escritura. Los que tienen la Biblia ahí a mano, abran su Biblia en Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16 y 17. Primera de Juan 5, 16, 17. Voy a leerlo directamente de la Sagrada Escritura. Si alguno ve a su hermano en pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Hablo de esos pecados cuyo pecado no es de muerte, porque también hay un pecado que lleva a la muerte, y no pido oraciones en este caso. Toda maldad es pecado, pero no es necesariamente pecado que lleva a la muerte. Palabra de Dios.
Esto lo estoy leyendo directamente de una versión latinoamericana, que es una traducción explicada, por así decirlo. Por eso tal vez noten alguna diferencia con algunas de sus traducciones. Sin embargo, su contenido es lo mismo. Dice que hay pecados que no llevan a la muerte y por esos pecados les pido que oren. Pero hay pecados que llevan a la muerte y por esos no se les pide que oren. Mucho cuidado, porque a veces creemos que con solo orar ya todos los pecados me son perdonados. Cuidadito. Hay una gran diferencia entre lo que es un pecado mortal y un pecado venial. Se lo voy a poner con un ejemplo. Existe lo que se conoce como tumores mortales y tumores benignos o venial. El tumor mortal te lleva a la muerte. De hecho, para que un tumor mortal no lo mate a usted, tiene que ser extirpado quirúrgicamente con peligro de que vuelva a salir ese tumor mortal. En el caso del tumor venial, igualmente es un tumor, pero no lo va a llevar a la muerte. En ocasiones puede ser molesto, se puede agrandar, podría causar algunos dolores o algunas deficiencias en el cuerpo, depende del tipo de tumor, pero no lo lleva a la muerte. En la ciencia médica se le conoce como una patología, es decir, un cuerpo extraño dentro del cuerpo humano, algo que no debería de estar. Los dos son tumores, igual. Ahora bien, pongámoslo desde la parte espiritual. Está el pecado mortal y está el pecado venial. El pecado mortal, si no es extirpado quirúrgicamente, te puede llevar a la muerte. Es decir, hay que confesarlo. Ahora vamos a ver si Cristo enseñó que hay que confesar el pecado. Pero si no se confiesa, te lleva a la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y cuando hablamos de muerte, estamos hablando del infierno. Punto. Un día de estos me escribió un hermano que estaba escuchando por la radio que un católico estaba predicando que una persona que muere en pecado mortal va para el purgatorio. Eso es contrario a lo que enseña la iglesia. El pecado mortal, así lo declara la iglesia, la paga es el infierno. Pero la iglesia no condena a nadie al infierno, esa es la diferencia. Entonces, la gente dice, bueno, es que la iglesia no dice que está en el infierno. Ciertamente no lo dice. Que haya un 99% de posibilidades, pero ese 1% que queda es porque la persona se pudo haber arrepentido después de haberse tirado, o se pudo haber arrepentido antes de fallecer completamente. Entonces la iglesia siempre apela a la misericordia de Dios, pero de que va a pasar un ratito en el purgatorio no se lo quita a nadie. Ahora, ese es otro tema que vamos a tocar más adelante, el purgatorio. Ahora bien, el pecado mortal te lleva a la muerte. El pecado venial igualmente es una mancha, por así decirlo, en el alma, una patología en el alma del hombre. De manera que no está bien que esté allí. El pecado venial no está bien que esté allí. Pero como es venial, entonces es fácilmente eliminado. Para ver, se los voy a poner un caso muy claro. La gente nos dice, es que la Iglesia Católica le puso niveles a los pecados. Bueno, no es una cuestión de que la Iglesia lo enseñe, es que es lógico. Será lo mismo que yo vuelva a ver mal al hermano, cae mal. Será lo mismo que me caiga mal
a que porque me cayó mal lo agarre y le pegue un puñete? ¿Qué es más grave? Por supuesto que el puñetazo, el golpe, es más grave. No es una cuestión de que la iglesia se lo inventó, es sentido común. Pero también no estamos diciendo que el que me haya caído mal por haberlo juzgado por la apariencia esté bien. No, los dos son pecados. El que yo haya pensado mal del hermano es pecado. El que le golpee también es pecado. Pero una diferencia hay entre el daño directo que le hago al hermano y el daño indirecto que le hago al hermano. Aquí habla de que hay que orar por los pecados veniales. ¿Cuándo hacemos eso? En la misa, ya lo habíamos explicado, ¿verdad? En la misa, cuando hacemos el acto de contrición, nosotros decimos que hemos pecado. Y, bueno, decimos así: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, vean, me estoy confesando pecador, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. ¿De qué? Pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Y oiga cómo termina. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Yo estoy pidiendo que oren por mí en la misa. Por eso dice Juan: si ven a un hermano que ha pecado, les pido que oren por él y les será perdonado el pecado. ¿Por qué? Estamos hablando de pecados veniales. Por eso es que podemos ir a comulgar en misa, porque si no, ni así, hay que hacer un acto de contrición y que sea de corazón. Porque muchas veces, sí, yo pienso en los pecados de obra, lo que hago, pero no me pongo a meditar en los pecados de pensamiento, malos pensamientos, malos deseos, tampoco en los pecados de omisión. ¿Qué son los pecados de omisión? Veo al hermano que está pecando y yo no le digo nada. Eso es omisión. En el derecho se le llama complicidad. Usted se vuelve cómplice del hermano. El domingo decía el hermano César en una predicación: Juan el Bautista le decía a Herodes: si yo no te digo tu pecado, yo me hago cómplice de ese pecado. ¡Qué torta! Nosotros debemos de confesarnos pecadores y debemos de arrepentirnos de esos pecados para no volver a caer en ellos. Eso es lo que tenemos que hacer: arrepentirnos para no volver a caer en ellos. Aquí básicamente para conocer un poquito de lo que es el pecado mortal y el pecado venial. Vamos a ver en el Antiguo Testamento dos citas bíblicas que nos hablan de una prefigura. Ya en el Antiguo Testamento se practicaba la confesión de pecados. ¿Lo oyó bien? Ya en el Antiguo Testamento se practicaba la confesión de pecados. Vea cómo lo dice Levíticos 5:5 y Números 5:5. Vea qué fácil de aprendérselo. Levíticos 5:5, Números 5:5. Dice Levíticos: cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Dios por el pecado que cometió un cordero o una cabra, como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Palabra de Dios. Vean ustedes cómo ya en el Antiguo Testamento se hablaba de que había que confesar aquello en lo que pecó. De hecho, la ley decía cierta cantidad de pecados, habla de un número de pecados, y dice que eso en lo que pecó tenían que ir
con el sacerdote de la antigua alianza, confesar el pecado y sacrificar el cordero para la expiación. Hoy día nosotros tenemos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, amén. Cristo Jesús, Él es el Cordero de la expiación. Pero en el Nuevo Testamento también se tiene que confesar el pecado. Si bien es cierto, tenemos al Cordero, también tenemos que confesar el pecado. Aquí hay que hacer una diferencia entre lo que es el pecado y la consecuencia del pecado. Un caso bíblico es cuando David comete aquel grave pecado de escándalo y se enfrenta a Natán. David pues había tomado a la esposa de Urías, Betsabé, y sucede lo siguiente. Se le presenta Natán a David y dice 2 de Samuel 12, 13 al 14 lo siguiente. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Dios. Y Natán dijo a David: también Dios ha perdonado tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Dios, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Palabra de Dios. Noten que David se está confesando con Natán. Natán era sacerdote y profeta. Natán, sacerdote y profeta. Él se está confesando con Natán. Y Natán le anuncia: ciertamente, Dios te va a perdonar tu pecado, pero a consecuencia de ese pecado, el hijo que iba a nacer de aquella relación iba a morir. Eso ocurre. Hay una confrontación y termina muriendo el hijo de David, el famoso Absalón, muere. Eso es lo que conocemos como la consecuencia del pecado. A veces pensamos que nuestro pecado no tiene consecuencias o no afecta a los demás. Cuidadito, porque sí, tiene consecuencias, nos afecta a nosotros y afecta al cuerpo de Cristo, porque usted está íntimamente unido al cuerpo de Cristo. Un ejemplito sobre la consecuencia del pecado. Un chiquito está jugando con su resortera, tirando piedritas a los pajaritos, que no debería, tirando piedritas a los árboles, pero le pega una piedra a la ventana del vecino. El joven, pues siendo un buen cristiano, llega donde su vecino y le dice: vecino, perdóneme, le rompí la ventana. Como el vecino también es un buen cristiano, le dice: hijo, tranquilo, yo lo perdono, pero págueme la reparación de la ventana. Hay una consecuencia del pecado, es lógico. Hay consecuencias por el pecado, entonces nosotros debemos de entender esa diferencia entre el pecado y su consecuencia. A nosotros se nos perdona el pecado, pero hay una consecuencia. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento qué sucede. Juan el Bautista, al igual que Natán, era sacerdote y profeta. Recuerden que Juan el Bautista es levita, es el hijo de Zacarías, un sacerdote levita, por lo tanto él es sacerdote y además de eso, él es profeta. Vea lo que hacían en el Nuevo Testamento con Juan el Bautista cuando iban a bautizarse con él. En Mateo 3:3 y en Marcos 1:5 dice: eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Palabra de Dios. Entonces, quiere decir que la práctica ya venía desde los judíos. No es algo que se lo inventó la Iglesia Católica en el siglo X,
No, es una práctica que viene desde el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué sucede con Jesucristo y el perdón de los pecados, porque a partir de este momento empezamos a ver ya el tema como tal, la revelación en el Nuevo Testamento sobre la confesión de pecados. En Mateo, capítulo 9, versículos 2 al 8, dice lo siguiente: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Palabra de Dios. Pregunto, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle al paralítico: levántate y anda. Los pecados, por supuesto, porque es nada más de decirlo. Mientras que en el otro caso se necesita de algo extraordinario, un milagro sobrenatural. Pues Jesucristo, para demostrar que Él tiene el poder de perdonar los pecados, dice el versículo 7: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a... Entonces él se levantó y se fue a su casa. Palabra de Dios. Cristo demuestra que tiene el poder para perdonar, para absolver los pecados, haciendo un milagro extraordinario. Cristo demuestra que Él tiene ese poder. Claro, para los judíos, decir que Cristo tenía el poder para perdonar pecados era una blasfemia. ¿Por qué? Porque solo Dios perdona el pecado. De hecho, en la antigua alianza, la persona le decía el pecado al sacerdote, pero el sacerdote no se lo absolvía. No había una absolución. Solo Dios perdona pecados. Cristo es Dios. Y porque es Dios, tiene el poder para perdonar los pecados. De hecho, eso sigue hoy día. Todavía en la Iglesia Católica, solo Dios tiene el poder para perdonar mis pecados. Amén. Lo que pasa es que algunas personas malinterpretan el sacramento de la reconciliación, la confesión de pecados, y creen que es el sacerdote, él mismo, el que me está perdonando. Ahí es donde está el problema. Pero vean cómo concluye el versículo. En el versículo 8, Mateo 9, 8, oiga lo que dice la gente de lo que Cristo ha dicho. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Palabra de Dios. Oiga, la gente se maravilló porque Dios le había dado tal poder a los hombres. Que yo sepa, solo Jesús estaba ahí. Pero dice hombres, porque ellos sabían que ese poder Cristo se lo había dado a los apóstoles. Ya lo vamos a ver. En Juan capítulo 20, versículo 21, 22 y 23, apréndaselo de memoria, como contando. Juan 20, 21, 22 y 23. Repítalo. ¿Ya se lo aprendió? ¿Que dónde habla de la confesión de pecados? Juan 20, 21, 22 y 23. Así de fácil.
Vea lo que dice el texto bíblico. Entonces Jesús les dijo otra vez a los apóstoles: paz a vosotros. Como el Padre me envió, así también los envió a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les son perdonados, y a quienes se los retengan, les son retenidos. Palabra de Dios. En la versión Reina Valera, la palabra perdonen fue cambiada por otra. Yo recuerdo que yo estoy leyendo este texto cuando no era católico, en una Reina Valera, y decía: a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Yo recuerdo que yo me pregunté: ¿qué es esto de remitir? Remitiereis. ¿Qué palabra más extraña? Entonces se me ocurrió ir y profundizar un poquito en lo que dice el texto bíblico. Me fui a un diccionario, busqué la palabra remitir, y de casualidad era un diccionario de estos, lengua española. Decía: remitir igual a perdonar, y entre paréntesis, perdonar pecados. A mí me pareció muy extraño, siendo un protestante, que se utilizara una palabra tan complicada y poco conocida para traducirla en la Biblia, si lo que ellos pretenden es poner la Biblia a la facilidad de todas las personas, hubieran buscado una palabra más sencilla, más entendible para esta traducción. Pero no, prefieren poner remitir los pecados. ¿Saben por qué? Porque si le ponen a quienes ustedes perdonen los pecados, suena demasiado católico. Y como es demasiado católico, hay que buscar cómo engañar, hay que buscar cómo confundir. Mucho cuidadito con las traducciones no católicas. Las Biblias al español, versión católica, usan la palabra perdonar. Noten lo siguiente: Jesús les dice: como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. ¿Cristo perdonó pecados, sí o no? Sí. Entonces el Padre lo envió a perdonar pecados. Y así como el Padre lo envió a Él, también Él los envía a ellos. Ahora, perdonan los pecados porque ellos tienen mucho poder, mucha fuerza, porque son muy vivos, muy inteligentes. No, porque Él les da la asistencia del Espíritu Santo. Dice: sopló sobre ellos el Espíritu Santo. La garantía de nosotros de que nuestros pecados son perdonados viene del Espíritu Santo, que es Dios. Por eso en aquella oración que se nos hace durante la absolución, dice: por el perdón de los pecados que concediste por medio del Espíritu Santo. Dice la oración del sacerdote: la remisión de los pecados por medio del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo está actuando, limpiando, borrando a aquella persona el pecado por medio de la absolución, sin necesidad de interpretarlo. Vamos a ver si se entiende. A quienes ustedes perdonen los pecados les son perdonados. ¿Se entiende? A quienes ustedes se los retengan les son retenidos. ¿Se entiende? Bueno, la Iglesia tiene la autoridad tanto de absolver los pecados como retenerlos. Poníamos el ejemplo de la semana pasada. El aborto es un pecado que se retiene. Si alguien cae en pecado de aborto, colabora con un aborto o se presta para el aborto, cae en excomunión late sententiae, es decir, que queda excomulgado en el momento. No puede comulgar. No puede comulgar. ¿Por qué? Porque ha cometido un pecado gravísimo. La Iglesia ha dicho: este pecado no puede ser perdonado
excepto por un obispo o a quien el obispo deje a cargo. ¿Verdad? El obispo podría decirle a un presbítero que absuelva el pecado, pero normalmente es muy delicado y se tiene que hacer un escrutinio de la persona si de verdad está arrepentida. Ahí hay pecados que están siendo retenidos. Y antes todavía se daba más en otros temas de pecado, pero la iglesia ha concluido que hay pecados que son gravísimos, como el aborto. Pero recuerdo que me topé con un texto bíblico que hablaba sobre la confesión de pecados literalmente, que había que decir los pecados. Eso está en Hechos, capítulo 19, versículo 18. Hechos 19, 18. Dice así: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus pecados. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron. Palabra de Dios. Note lo siguiente. El texto es claro. Dice que venían confesando sus pecados y dando cuenta de lo que habían hecho. A tal punto que se menciona que algunos practicaban la brujería. Era evidente que ellos se confesaban, decían el pecado. Ahora, en la antigüedad se practicó la confesión pública y la confesión privada. La confesión pública era un hermano que llegaba y delante de toda la asamblea decía: yo le puse los cuernos a mi esposa, y llegaba la esposa y ¡ah! La iglesia entendió que no era la mejor manera y los sometió, porque tiene la autoridad de atar y desatar de forma privada. La iglesia dice: no, mejor continuemos con la confesión privada. Pero hubo épocas en donde el penitente, óigalo bien, duraba 1 año haciendo penitencia para que el pecado le fuera perdonado. En los primeros siglos. ¿Se imagina que usted, el sacerdote, le diga hoy que en lugar que le dice rezate un Ave María y 3 Padres Nuestros, o al revés, un Padre Nuestro y 3 Aves Marías, que le diga tiene que rezar un rosario todos los días por 1 año para que quede absuelto? No, y las penas, ¿verdad?, los sacrificios que se le solicitaba, hasta entregarse a las autoridades. Hoy día todavía eso se da. Hay sacerdotes que de penitencia le han dicho a un homicida: tiene que entregarse a la cárcel. Y si ese pecador busca a otro sacerdote para que le cambie la penitencia, aquella confesión no tiene validez. Mucha atención. Porque hay algunos que juegan de vivos. Es que este es más suavecito, entonces le voy a contar a él mis pecados para que no me ponga una penitencia tan fuerte. Mucho cuidado. Con este sacramento no se juega. El sacramento de la penitencia es serio. No estamos engañando al sacerdote, estamos tratando de engañar a Dios. Muchos van a decir: yo no me confieso con un pecador igual que yo. Yo, cuando no era católico, yo decía: yo no me confieso con un pecador igual. No, yo no decía igual, yo decía peor que yo. Porque para mí los sacerdotes eran lo más malo que había en este mundo. Y cuidadito, si nos echábamos ahí un pulsillo para medirnos, terminaba perdiendo. Pero hoy día, siendo católico, yo no me confieso con un pecador igual que yo. No, para nada. ¿El sacerdote es pecador? Sí, claro, también peca. Pero cuando yo me confieso, no me estoy confesando con un pecador igual que yo. ¿Por qué? Porque dice Lucas 10:16: el que a vosotros escucha, a mí me escucha. Y el que a vosotros desoye, a mí me desoye. Palabra de Dios. Cuando yo escucho al sacerdote, no escucho al pecador, no. Cuando yo escucho al sacerdote, escucho a Cristo, que me dice: yo te perdono tus pecados en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es Cristo en el sacramento de la reconciliación el que me perdona los pecados. Amén. Y para que no quede duda, también lo dice Pablo en 2 Corintios 5:18. Recuerden que la confesión de pecados es llamada el sacramento de la reconciliación. Y dice Pablo en 2 Corintios 5:18, y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Así que, versículo 20, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios hablase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Palabra de Dios. Pablo dice que él es embajador de Cristo, como si Dios mismo estuviese hablando a través de él. Por eso es que la iglesia dice que los sacerdotes actúan in persona Christi, es decir, en la persona de Cristo. El sacerdote no es el que absuelve el pecado. Es que el sacerdote nunca dice, yo el padre Marco te absuelvo, ¿verdad que no? Yo el padre Julio te absuelvo, ¿no? Cuando ellos nos dicen, yo te absuelvo los pecados, ese yo es Cristo el que lo está diciendo. Yo Cristo, in persona Christi, yo te absuelvo tus pecados en el nombre que está por sobre todo nombre, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vea, amén. Todos los pecados le son perdonados. Es un gran misterio, es un gran milagro que se da durante la confesión de pecados. Cristo mismo es el que está derramando su gracia por el poder del Espíritu Santo sobre el penitente. Esta es buena, esta es buena. Es que a mí Jesús me perdonó de todos mis pecados una sola vez y para siempre. Es decir, yo ya no necesito hacer nada por mis pecados futuros, porque Cristo ya los pagó por mí en la cruz. El argumento es bueno. O una de dos, o la persona ya no vuelve a pecar en su vida, no vuelve a pecar, o peca y cree que Dios es un Dios alcahueta que le deja pecar lo que le dé la gana. ¿Dios es alcahueta? No, ¿verdad que no? ¿Misericordioso? Eso sí, Dios es misericordioso, pero además de misericordioso es justo. Es un Dios de misericordia y de justicia. Si usted le quita uno de esos dos atributos, lo convierte en una alcahueta o lo convierte en un implacable. Si Dios aplica la justicia, todos vamos al infierno. Si Dios aplica la misericordia, todos vamos al cielo. Pero como Dios es perfecto, en los dos lados aplica justicia y misericordia. ¿Cómo? Dios tiene misericordia con los que se arrepienten para no volver a andar en pecado. Es ahí donde se aplica la misericordia. Usted no se arrepiente, se le aplica justicia. ¿Se arrepintió? Misericordia. Bueno, tiene que ver que demuestre que de verdad está arrepentido. ¿Cómo? Confesándose. Si usted no tiene la humildad, característica cristiana, de reconocer sus pecados con el hermano, si usted no tiene esa humildad, ya demuestra falta de arrepentimiento. Pero si usted quiere demostrar esa humildad, lo hace confesando los pecados con el sacerdote. Amén. Santiago 5:20. Oiga lo que dice. El que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Palabra de Dios. Mucha atención. Si yo ayudo a un hermano a que salga del pecado, estoy ayudando a esa alma a que salga de la muerte. Pero además
de haberlo ayudado, estaría cubriendo multitud de pecados. Es decir, muchos pecados que yo pude haber cometido me son perdonados por ayudar a otro hermano a salir del error, a salir del pecado. Pero no era que Cristo ya había pagado una vez y para siempre. Sí, pero yo colaboro con la salvación de Cristo. Yo colaboro con la gracia del Señor. Él derrama su gracia para que yo tenga la fuerza de salir del pecado, para que yo tenga la fuerza de ayudar al hermano a que también salga del pecado, para que yo tenga la fuerza de reconocerme pecador. Ahí está la diferencia. Santiago 1:15, hablando de la concupiscencia. Después la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. Palabra de Dios. El ser humano está inclinado hacia el pecado. Eso es lo que se llama concupiscencia, porque fue lesionado. Recuerdan que hace poco a mí me operaron de una hernia, ¿recuerdan? Y un día de estos hizo mucho frío. Ya yo tengo casi 2 meses de haberme recuperado de la operación, pero hizo tanto frío que me empezó a doler la herida. Y entonces me dice mi esposita, y espérese, porque aunque pasen los años, le va a volver a doler cada vez que hace frío. Así es la concupiscencia. El pecado original, la experiencia del pecado en el hombre, le ha dejado una marca en el alma, que cada vez que está frente a la tentación, le duele, se inclina. Es decir, el ser humano está propenso al pecado. Por eso Cristo dice, el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Entonces nosotros, como seres humanos, sabemos que pecamos. La cuestión es esta. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Una de dos. O ninguno de nosotros se va a salvar. Ninguno de nosotros se va a salvar porque recurrimos nuevamente al pecado. O Cristo ya sabía que íbamos a pecar. Y por eso le dijo a los apóstoles, a quienes ustedes perdonen los pecados, les son perdonados. Y a quienes ustedes se los retengan, les son retenidos. De hecho, Pedro le pregunta, ¿y cuántas veces, Señor? ¿Qué dijo Jesús? 70 veces 7. Eso significa siempre. Pedro seguramente decía, si a mí me vienen más de 7 veces aquí, ya no los vuelvo a perdonar. Y Jesús le dijo, no, papito, 70 veces 7. ¿Significa que somos unos carebarros porque siempre vamos a confesar lo mismo? No, un momentito. Cada vez que usted se confiesa para no volver a pecar, para no volver a caer en ese pecado. ¿Sí o no? Los veo como que dudando. Bueno, es que como sabemos que está la concupiscencia en nosotros, sabemos que nos inclinamos. Pero si su intención es esta, te lo voy a poner así. Usted dice, hoy es viernes, dice usted, hoy es viernes. Mañana confiesan. Voy a irme de fiesta, me voy a levantar ahí patas vueltas, o no sé, me porto mal y mañana me confieso y el domingo voy a misa y comulgo. Cuidadito. Con el sacramento de la reconciliación no se juega. Y eso es jugar con el sacramento de la reconciliación. No. La iglesia lo que enseña es, usted arrepentido de corazón, con propósito de enmienda y deseo de no volver a pecar, se confiesa para no volver a pecar. Si después de que usted se confesó, volvió a embarrarla, arrepiéntase de nuevo. Si lo que dice la Escritura es que el justo cae 7 veces, pero ¿sabe qué hace el justo? Las 7 veces se levanta.
Es decir, no es quedarse en el pecado, es levantarse y seguir adelante. Y yo les voy a compartir una experiencia personal. Yo sé lo que es reincidir en un pecado, confesarlo y confesarlo. Y yo me pregunto, pero Señor, ¿por qué es que vuelvo a caer? Y le preguntaba yo a un sacerdote, usted no se preocupe, usted siga viniendo, siga viniendo. Bueno, está bien, padre, yo sigo. Y seguía confesando el mismo pecado. Pasó el tiempo y en lo que menos me esperaba, ya no lo estaba cometiendo. La gracia de Dios se había derramado, solamente que a veces la herida es tan profunda que sanarla cuesta mucho. Entonces es ahí donde la gracia va trabajando poco a poco, sanando, sanando. Y por supuesto, hay pecados que no debería de repetirse, pero el Señor nos da la gracia del sacramento de la reconciliación para perdonar nuestros pecados. No es una alcahuetería, no, porque el propósito es no volver a pecar. El acto de contrición que hacemos, o el yo pecador, ya no el que decimos en la misa, sino cuando decimos, Jesús, mi Señor y mi Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en tu infinita misericordia que me has de conceder el perdón de mis culpas y llevar a la vida eterna. ¿Ven cómo las oraciones de la Iglesia Católica tienen sentido? Claro, si las repetimos solo por repetirlas, no tiene ningún sentido. Pero si las decimos de corazón, de verdad tienen gran valor y enseñanza para nuestra vida. Vamos concluyendo con cómo hacer una buena confesión. Número 1, arrepentimiento. Si usted no está arrepentido del pecado, nada vale la confesión. Ahora, no espere a sentirse arrepentido para ir a confesarse, espérese. Porque muchas veces, cuando la gente dice, ay, es que yo la verdad no me siento arrepentido, yo no me voy a ir a confesar, van dejando la confesión, la van dejando y nunca van a confesarse. Pero cuando dicen, bueno, voy a confesarme, tal vez ni está arrepentido, llega, se pone de rodillas delante del altar y la gracia se derrama para que usted se arrepienta del pecado. Yo conozco personas de 30 años de no confesarse. Llegaron a un templo, se pusieron de rodillas, empezaron a llorar, se dieron cuenta que había confesiones, se confesaron y nunca más, para la gloria de Dios. ¿Para qué esperar 30 años? Nosotros que tenemos la facilidad y tenemos la cercanía de los sacerdotes, deberíamos de recurrir frecuentemente a ellos. ¿Cuánto? Bueno, algunos creen que la Iglesia ha dicho una vez al año. No, eso es para la Madre Teresa de Calcuta, nuestra santa del cielo. Bueno, y ella se confesaba todas las semanas. Ella, Juan Pablo II, todas las semanas se confesaba. Yo me imagino que algo confesaban. Hay muchos pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Hay muchos pecados. Bueno, nosotros, por lo menos, no sé, una vez al mes. Eso de una vez al año es como para que ya no digan que la Iglesia no dijo. Pero por lo menos una vez al mes. Ya si usted es que ya casi tiene aureola, no sé, ¿verdad? Tal vez un par de meses. Pero yo les diría una vez al mes, una vez cada 15 y el que puede, una vez por semana. Primero, arrepentimiento. Segundo, examen de conciencia. Usted toma los mandamientos de la ley de Dios y hace un examen de conciencia. En 1 de Juan
1:8, 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Palabra de Dios. La misericordia de Dios es eterna. Como decía el hermano César, en esta vida. Punto. En esta vida usted implore la misericordia de Dios. Así lo dice el Papa Francisco. Hoy día la gente no quiere alejarse del pecado porque cree que Dios no lo va a perdonar. No, usted busque el perdón de Dios. Hasta el último momento usted busque la misericordia de Dios. Después de esta vida viene el juicio. Después de esta vida. Pero si usted apela a la misericordia de Dios, Dios va a ser misericordioso y nos va a perdonar. Si usted está en esta vida y le ha sido revelado que Cristo ha instituido un ministerio sacerdotal para la absolución de los pecados y no recurre a Él sabiendo que existe, se puede condenar. Así se lo digo. Si usted no recurre a Él sabiendo que existe, se puede condenar. Ahora, si lo recibe, recibe muchas gracias abundantes en su alma. Porque la iglesia cree que, por ejemplo, un evangélico puede alcanzar salvación, porque la misericordia de Dios es infinita, pero él no ha recibido el perdón de los pecados por medio del sacramento. Entonces, si bien es cierto, puede recibir la salvación el católico. Hablando de estos hermanos que hablan de la seguridad de la salvación. Si usted se pegó una buena confesada, usted sabe que, vea, tiene puertas abiertas allá con San Pedro. Amén. Ahí está la diferencia. Cristo ha puesto este sacramento especialmente para el perdón de nuestros pecados. Si recurrimos a Él, tenemos seguridad absoluta que nos ha absuelto el pecado. Por eso debemos de confesarnos. Punto número 3. Dolor de los pecados. Ve, hermano, hay muchos que no les duele el pecado. Recuerdo una vez un hermano que me decía: desde que yo conocí a Cristo, me dio la paz, pero ahora no me deja en paz. Porque antes yo pecaba y yo me revolcaba en el pecado y yo me sentía riquísimo, me dice. Pero ahora yo peco y no tengo cara. Me siento sucio, me siento mal con el Señor. Yo le dije: hermano, dele gracias a Dios, porque en el momento que usted empiece a pecar y se sienta otra vez como si nada, se lo llevó el pisuicas. Es que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Dios lo que quiere ver es que nosotros nos arrepintamos del pecado, de corazón, que nos duela. ¿Usted ha visto la película La Pasión de Cristo? Sí, la han visto. ¿Han visto los latigazos? ¿Cómo la corona de espinas es incrustada en el cráneo del Señor? ¿Cómo le perforan las manos con los clavos y en los pies? Cada vez que usted peque, haga lo siguiente: recuerde que Cristo sufrió de esa forma tan tortuosa y peor por cada uno de esos pecados. Cristo entregó su vida en la cruz por esos pecados.
Cristo no murió en la cruz porque los judíos lo crucificaron o los romanos lo crucificaron, no. A mí nadie me quita la vida, dice el Señor. Yo la entrego voluntariamente. Cristo entrega su vida por nosotros, por nuestros pecados. Y lo único que nos pide es que confesemos nuestros pecados, que nos reconozcamos pecadores, que nos arrepintamos de corazón por esos pecados. Número 4, propósito de enmienda. Oiga, esta yo me imagino que es nueva para más de uno. Propósito de enmienda. ¿Hay que reparar el pecado? Sí. Hay que buscar la manera de reparar el daño que hemos hecho, ya sea directamente a la persona a la que le hicimos daño o de alguna manera por medio de otras personas. Pero hay pecados que, ¿cómo hago para repararlos? Es la historia aquella que contaba Salvador Gómez, de una señora que llegó y le dijo al padre: Padre, vieras que yo levanté un falso en contra de la vecina. Dije mentiras sobre ella y todo el vecindario se dio cuenta. Le dice el padre: bueno, mijita, yo te perdono tu pecado, pero de penitencia tienes que agarrar una de tus gallinas y desplumarla, tomar las plumas y arrojarlas al viento. Y luego de que la has arrojado al viento, tienes que irte y recoger una por una y volvérselas a pegar a la gallina. Le dice la señora: pero padre, eso es imposible. Igualmente es imposible reparar el daño que usted ha hecho, porque tendría que ir persona por persona contándole que usted fue la que le levantó la mentira, la injuria a esa persona. Hay pecados que aunque usted se arrepienta, ¿cómo los va a pagar? Espérese en que cuando venga la parte de escatología, vamos a ver el tema del purgatorio, que no es jugando. Muchos piensan: ay, un ratico ahí, bronceándose. Me llevo bloqueador. Cuidadito, porque si bien es cierto, no es una sucursal del infierno, tampoco es nada bonito. Vamos a verlo, es un tema muy interesante, muy importante que debemos de tocar. Número 5, cumplir con la penitencia impuesta. Nos debemos de proponer reparar el daño ocasionado y también cumplir la penitencia impuesta por el sacerdote. Así sea un Padre Nuestro y 3 Aves Marías, debe de hacerlas. Si no lo hace, no cumple con todo el rito de la confesión o el sacramento de la reconciliación. Para que sea absuelto, tiene que cumplir la penitencia, a menos que el sacerdote le dé una penitencia ya como un ejercicio espiritual, ¿verdad? Bueno, todos los días récele a la Divina Misericordia a las 3 de la tarde. Entonces, claro, todos los días a las 3 de la tarde. Pero ya es porque es más como un consejo del sacerdote para hacer ejercicios espirituales, no tanto como una penitencia, ¿verdad? Porque es a largo plazo. En ese momento usted ya cumple con la penitencia. A veces el sacerdote no da ninguna penitencia. Yo he ido de sapo y le he dicho: Padre, ¿no me va a dar alguna penitencia? Vaya, ore unos 15 minuticos. Gracias. Lo que sí yo no me voy es si no me da la absolución. Es decir, solo que me diga: Day, no, usted es demasiado pecador, váyase de aquí y vuelva cuando esté arrepentido. Pero si el sacerdote me dice: no, tranquilo, eso no es pecado, y yo tengo claro que es pecado, yo tengo claro que es un pecado mortal, está bien, Padre, regáleme la absolución.
No, pero tranquilo, no se preocupe, padre, deme la absolución. A mí no me importa si él no cree que eso es pecado o no, pero que me dé la absolución, porque por habérmela dado, quedé libre de pecado. Él que le dé cuentas al Señor si cree que eso es pecado o no. Yo tengo conciencia clara de que es pecado y yo tengo que confesarlo. Cuidado, porque verdad, hay sacerdotes muy santos que nos dan buena dirección espiritual, nos corrigen, algunos hasta nos jalan las orejas, qué rico, qué bueno, pero también hay algunos ahí como que relax. Confesar el pecado es decir el pecado, no es dirección espiritual. A veces el sacerdote da confesión y dirección, pero realmente usted debería de llegar ya con, usted sabe qué hizo, ¿verdad? Y decir, padre, vea esto, esto y esto. El padre debería decirle, yo te absuelvo tus pecados. Es rapidito. Pero, gracias a Dios, la iglesia también ha meditado y ha considerado que en ocasiones es importante la consejería. Entonces sí, el sacerdote llega y nos da 5, 10 minutos. Sean considerados con los 20 hermanos que están haciendo fila, porque resulta que llegan a confesarse y empieza la tertulia. Padre, y es que mi marido y mis hijos, y resulta que la doña, que la suegra, que empiezan a contarle los pecados de los demás. Tardan 20 minutos y las confesiones eran solo 30 minutos para confesar. Entonces, seamos, ¿verdad?, considerados con los demás hermanos, tratar de durar lo más 5 minutos cuando hay consejería. Hay padrecitos que les gusta, hablan un poquito más de lo debido y empiezan a contar y a decirle, bueno, yo en ocasiones, a mí me da pena con los demás hermanos. Entonces, donde yo ya veo que como que hay mucha cosa, no es dirección espiritual, para eso usted puede sacar una cita en la casa cural y pedir que le den dirección espiritual. Normalmente le dan 30, 40 minutos, hasta 1 hora, se hace con cita y ahí sí usted puede llegar y, padre, es que con mi esposo, mis hijos, la suegra, no sé, el hermano de la iglesia, ahí ya puede haber una comunicación más abierta, más grande, ¿verdad? Entonces, cuando se puede, reciban la dirección espiritual. Cuando no, cuando ustedes ven que hay muchas personas y no se puede, pues no. Pecado perdonado, pecado borrado. Es decir, una vez que usted confesó un pecado, ya ese pecado no cuenta, ya ese pecado fue borrado. Pero nosotros somos los que volvemos a recordar el pecado, somos nosotros. Pero el pecado ya fue perdonado, ya eso es más de sanación interior, ¿verdad? Perdonarme a mí mismo por el pecado cometido. Hagamos una cosa, les voy a pedir un favor, cierren sus ojos, por favor ciérrenlos, no tenga miedo, nada va a pasar, ciérrenlos. Imagínese que usted está viendo su alma recién bautizada. Es un alma blanca, pura, limpia, resplandeciente de la luz de Cristo. ¿Sabe? Ahora imagínese, cada vez que usted peca, esos pecados que a veces llamamos mentirillas blancas, se convierten en una mancha. Cada vez que usted ha mentido 5, 10, 15, 20 veces, se está convirtiendo en una mancha en su alma y cada vez se va haciendo más grande esa mancha. Pero ahora imagínese que usted ha caído en un pecado mortal y se ve una mancha negra en esa alma. Cada vez que usted peca, esa mancha se va haciendo más grande y su alma se va oscureciendo. Ahora imagínese que llega usted a confesarse, pero una buena confesión. Usted llega con esa carga que nos está tirando abajo y lo descargamos por completo. Cuando el sacerdote nos da la absolución, volvemos a estar blancos como la nieve, puros, sin mancha alguna. Cuando el sacerdote
nos va a dar la absolución. El sacerdote hace esta oración. Generalmente hay otras oraciones, pero esta especialmente es preciosa. Pónganse de pie para que la meditemos, para que la oremos. Dios quiera que cuando vayamos a confesarnos pronto y próximamente tengamos un corazón contrito y humillado, podamos abrirle ese corazón a Cristo que nos está perdonando en ese momento, que podamos abrir nuestro corazón a ese perdón que el Señor nos regala, y que cuando escuchemos esas palabras que el sacerdote nos da y que es Cristo mismo el que las dice, las vivamos y las sintamos. Dios, Padre misericordioso, que reconcilió consigo el mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es pecado? El mundo, le voy a dar dos definiciones de pecado. Según el mundo, ¿qué es pecado? Lo que usted crea que es pecado. Si usted dice robar no es pecado porque yo necesitaba lo que me robé, lo necesitaba, entonces por tanto no es pecado. El mundo dice, ¿qué es pecado? Lo que yo crea que es pecado. Si yo creo que matar a una persona que me hizo daño no es malo, porque esa persona me estaba haciendo daño y me sigue haciendo daño, hay que quitarla del camino. Pues entonces eso no es malo. Si yo creo que vivir en concubinato, eso no es malo, porque al fin y al cabo yo he visto personas que se casan y se separan y es peor. Pues entonces es mejor vivir así. Entonces eso no es malo. Para el mundo, ¿qué es pecado? Pecado es lo que yo creo que es pecado. Ahora, para la Biblia y para Dios, ¿qué es pecado? Pecado para el cristiano, para la Biblia, para Dios, es desobedecer las órdenes de Dios. No me importa si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, si me gusta o no me gusta. Si Dios dio una orden y se desobedece, pecado. Vamos a escuchar pues, escucha Israel, escucha. Vamos a obedecer, a escuchar la palabra del Señor. Dale. No salga de sus bocas ni una palabra mala. Ay, 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 ay. Comenzamos por lo sencillo. Por lo sencillo. Pongamos la luz. Déjense iluminar por la palabra de Dios. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, grosera. Déjense iluminar. Reciban la palabra con sencillez. No le pongan peros. No le pongan adornos. Deje que la palabra de Dios ilumine tu mente y tu corazón. Y simplemente diga, yo soy un grosero, pero de ahora en adelante voy a cambiar. Escucha, Israel. Si amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, deberás obedecer sus mandatos. ¿Cómo se explica un cristiano diciendo groserías? Es que eso no es malo. ¿Quién se lo dijo a usted? Es que eso no es pecado. ¿Quién le dijo que eso no era pecado? Pecado es desobediencia al mandato de Dios. Y en el mandato de Dios dice que no salga palabra grosera de sus labios. Es que yo escuché un cura o escuché a alguien que dijo que eso no era malo. Que me lo compruebe donde diga la Biblia que eso no es malo. Es que a mí me parece que no es malo porque es la cultura en que estamos viviendo, que todo el mundo dice grosería. Eso no, la persona lo dice así, se le salen solitas las groserías. Eso se llama desenfreno. No tienen freno. Se le salen, no tiene freno, se llama desenfreno. ¿Sabe qué le pasa a un carro sin freno? Se estrella. Usted también se estrella porque no le pone freno a su lengua.
Eso es malo. Estamos comenzando por lo más sencillito. Estoy colocando la luz. La palabra es lámpara para nuestros pasos. Déjense iluminar. No se avergüencen del evangelio. Agarren la palabra de Dios con sencillez, porque ella tiene poder para salvarlos. ¿Imaginan a Jesucristo diciendo groserías en la cruz? ¿Maldiciendo a los soldados que lo estaban golpeando? ¿Maldiciendo al pueblo? No. Pues ahí el mejor ejemplo para que podamos comprender cómo debe ser un cristiano. Sigue. Sino la palabra que hace falta y que deja algo a los oyentes. No debemos decir groserías, sino palabras que edifiquen. Miren, ¿saben qué es maldecir? Maldecir es una palabra compuesta. Maldecir, al revés, decir mal. Maldecir no es solamente decirle al hijo yo te maldigo. No, maldecir es decir mal, hablar mal, insultar al otro. Eso es maldecir. ¿Qué es bendecir? Decir bien, hablar bien, desearle bien al otro. Dios nos creó para la bendición y nos pide que bendigamos, no que maldigamos. Siga. No entristezcas al Espíritu Santo de Dios. Cuando uno dice groserías, ¿qué está haciendo? Entristeciendo al Espíritu de Dios. ¿Cómo estará el Espíritu de Dios al lado suyo? Bueno, usted, ¿triste o contento? ¿Cuántas groserías dices al día? Ni en el pensamiento debe decir groserías. Ni en el pensamiento. Debe rechazar las groserías. No entristezcan al Espíritu Santo que hay en ustedes. Si alguno quiere un poquito más, tarea para la casa, puede leer Mateo 12 del 33 en adelante. Dice que un árbol malo da frutos malos, y lo que hay en el corazón brota la boca, sale por la boca. Y si usted dice grosería, es porque su corazón está podrido. Léanlo en su casa. Aquí no lo vamos a leer porque no hay tiempo, pero léanlo en su casa. Sigue. Este es el sello con el que ustedes fueron marcados y por él... El Espíritu Santo es el sello con que fuimos marcados, por tanto no hay que entristecerlo. En castellano, el Espíritu Santo habita en nosotros, somos templo del Espíritu Santo, no hay que entristecerlo. Siga. Por él que serán reconocidos en el día de la salvación. Sí. Arranquen de raíz, para que no quede ni huella. Arranque de raíz de entre ustedes disgustos. Arranquen de raíz. Eso es pecado, los disgustos son pecado. Arranquen de raíz entre ustedes los disgustos. Aquellas personas que son delicaditas, que no se le puede decir nada porque son un foforito. Explotan. Eso es malo. Eso no es de un cristiano. Padre, es que yo no tengo la culpa. Es que me sacaron la rabia. O me sacaron, se me acabó la paciencia. Si se le acabó la paciencia porque tiene poquitica. Cultívela para que tenga bastante, no se le acabe. Se le acabó, tiene poquitica. A ver, repítalo de nuevo. Arránquense de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos. Esos arrebatos que usted le da, que se agarra y se da contra la pared como un pelado grosero. O que agarra lo que tiene en la mano y le da contra el suelo, parte lo que tiene allí, insulta, le da a la mesa golpe, el pobre carro, el pobre televisor paga los platos rotos. Esos arrebatos son pecados. No es correcto. Y eso está sucediendo y parece que sea normal, porque no tienen la luz de Dios, que es su palabra, que le dice, eso no es correcto. Sigue. Enojos. Miren cómo va todo unido a la rabia, ¿verdad que sí? Todo va unido a la rabia. Y usted que convive con ella y cree que eso es normal. Usted que piensa que, no, padre, yo no tengo la culpa, yo nací así. No, mentiras. Dios nos ha dado a nosotros su espíritu para poder dominar la ira, para dominar la rabia. Claro que sí. Eso no es correcto. Que un cristiano esté lleno de rabia, no es correcto.
porque me hicieron algo, porque me insultaron, porque me maltrataron, ¿me voy a llenar de rabia? No, Jesucristo no se llenó de rabia. Siga. Gritos. Gritos. Esto también es grosería. Esto también es pecado. Los gritos. A ver, marido, ¿cómo trata a su esposa? No me responda, pero déjese iluminar por la palabra de Dios. A ver, esposa, ¿cómo trata a su esposo? No me responda, pero no se avergüence del evangelio y deje que el evangelio te ilumine. A ver, mamá, a ver, papá, ¿cómo trata a sus hijos? ¿Con gritos? ¿Eso es cristiano? ¿Eso es sembrar la semilla del reino? Eso es pecado. ¿Cómo trata a sus obreros, jefe? A sus servidores, ¿cómo los trata? ¿Con gritos? Los coordinadores de grupo, de apostolado, ¿cómo trata a sus hermanos? ¿Con gritos? Fariseo, hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado. ¿Cómo estamos tratando a nuestros hermanos? Con gritos, con insultos. Eso es pecado. Padre, a mí me parece que no es pecado. Exactamente esa fue lo que hizo Eva allá y Adán en aquel tiempo, guiado por Satanás. Desobedecieron a Dios porque le pareció a ellos que no era como Dios decía. No es lo que usted diga, es lo que Dios dice y lo estamos leyendo en su palabra. Arranquen de raíz eso. Eso no se puede permitir. Por eso ustedes verán que Dios se lo grita cuando su hijo le dice: papá, mamá, acaba de venir a mí de misa y mire cómo pelea. O el marido le dice: mi amor, viene de la misa y mire, dando ese golpe de pecho allá, y aquí llega, mire, a insultar y a gritar. Ya, tranquilícese, calme, tómese la pastilla. ¿No les ha pasado eso? Es porque no se están dejando iluminar por la palabra de Dios. Siga. Ofensas y toda clase de maldad. Hay que arrancar de raíz toda clase de ofensa. ¿Por qué tiene que ofender al otro? Es que él me ofendió primero. No se debe pagar ojo por ojo y diente por diente. No, señor. A que le hagas un mal, hazle un bien. Vence al mal a fuerza de bien. No tiene por qué estar tratando mal al otro, ofendiendo al otro. ¿Por qué? Cuando el otro me dice una grosería, yo se la duplico. ¿Por qué? Dale. Más bien sean buenos y comprensivos. Más bien sean buenos y comprensivos. Unos con otros. Unos con otros. Comprendan al otro. Trata de comprender. Significa póngase en el zapato del otro en vez de juzgarlo y condenarlo. Siga. Perdónense mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Perdonen. Perdonen. Nosotros al revés. Mire, dice no al enojo y nosotros decimos sí. No a la grosería, nosotros decimos sí. No a la ira, nosotros decimos sí. Dice perdonen y nosotros decimos no. Todo lo contrario. Porque no queremos obedecer la palabra de Dios. Siga. Como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo, sigan el camino del amor. Esfuérzanse. Ahí no dice que es fácil, dice que hay que esforzarse. Si hay que esforzarse, eso significa que tenemos que exigirnos, que cuesta, que no es fácil. No, yo no estoy diciendo que esto es fácil. La Biblia tampoco dice que es fácil, dice que hay que esforzarse. Siga. A ejemplo de Cristo. A ejemplo de Jesucristo. Siga. Que nos ama y se entregó por nosotros como esas ofrendas y víctimas cuyo olor agradable subió a Dios. Eso es. Entonces, cuando yo no me enojo con el hermano, cuando yo no lo trato mal, lo estoy amando como Cristo nos amó. Siga. Y ya que son santos, no se hable de inmoralidad. No se hable entre ustedes de inmoralidad. Todo lo que va en contra de la moral. No, ni siquiera se hable. Dale.
no se habla de la inmoralidad sexual. Ya, deténgase ahí. ¿De qué inmoralidad? Sexual. Le voy a explicar qué significa inmoralidad sexual. Vamos a poner la lupa, vamos a dejar que la luz de Dios ilumine para ver si de repente estamos viviendo allí. Si estamos viviendo allí, seamos humildes y sencillos para decir: esto es lo que está pasando en mi vida, Señor, ayúdame. Hoy acabo de ver tu luz que me ilumina para que yo salga de la oscuridad. Inmoralidad sexual. A ver, se lo explico. ¿Quién nos hizo a nosotros? Dios. ¿Quién nos dio el sexo? Entonces, ¿el sexo es bueno o el sexo es malo? Bueno. Y dice la Biblia que después que lo creó, vio Dios que era muy bueno. Pero ojo, Dios pone una condición y lo dice la Biblia: creó Dios al hombre y a la mujer. Y le dijo: creceos y multiplicaos, y los bendijo. Observe que desde el principio Dios los bendijo. Entonces Dios quiere que usted tenga el sexo y lo disfrute, pero bajo su bendición, que llamamos matrimonio. Dios no es egoísta. Dios quiere que usted disfrute el sexo todo lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Solamente te dice que debe ser bajo su bendición. ¿Sí? Si quiere, ¿quién está leyendo? ¿Usted? Yo. Usted busque, mi mamita, Hebreos 13:4. Para que ustedes vean sobre, ya que nos miramos aquí toda inmoralidad, vamos a centrar qué es la inmoralidad sexual. Y Hebreos 13:4 nos lo viene a explicar de esta manera, para que ustedes lo oigan. ¿Qué significa inmoralidad sexual? Dale. Que todos respeten el matrimonio. ¿Qué es lo que Dios quiere que tengamos y respetemos? Repítalo de nuevo. Que todos respeten el matrimonio. Eso sí, Dios quiere que usted tenga sexo, que lo disfrute, pero dentro del matrimonio. Ajá. ¿Quiere tener sexo? Sí, padre, cásese. Pero es que yo no me quiero casar. Entonces le pregunto: ¿quieres amar a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón? Sí, debes cumplir el mandamiento. ¿Qué mandamiento? Repítalo. Que todos respeten el matrimonio. Siga. Y ninguno manche la unión conyugal. Ninguno sea infiel a su pareja. Es un mandato de Dios. Estoy solamente colocando la linterna, la lámpara, para que ilumine su vida. Y si usted le está siendo infiel a su esposo o a su esposa, usted no está viviendo el evangelio, no está amando a Dios con toda tu mente y tu corazón. Usted no está dejando que la palabra de Dios cale en su vida y que la palabra de Dios sea salvación para ti. No. Y entonces Jesús dice allá en Juan, en Lucas 6:46, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Repítalo de nuevo y sigue. Que todos respeten el matrimonio y ninguno manche la unión conyugal. Ninguno manche la unión conyugal. Ninguno significa ni el hombre ni la mujer. Porque el hombre dice: es que yo soy macho, yo sí puedo tener varias mujeres. No, nadie, ninguno. Es que yo soy mormón y yo sí puedo. Tampoco. Ninguno. Nadie manche la unión conyugal. Ni el hombre ni la mujer. Siga. Dios castigará. ¿Ah? Dios castigará. ¿A quién? A los licenciosos. A los licenciosos. ¿A qué le parece la palabra licencioso? ¿Qué significa? ¿De qué viene la palabra ¿De qué? De licencia. ¿Qué es licencia? Permiso. Dios castigará a los que se dan permiso, a los que se dan licencia. Ellos mismos se dan licencia, pero llama licenciosos. Se dan licencia, se dan permiso. Dios no le dio permiso, pero ellos se dan permiso. Se llama licenciosos.
Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio. y a los que cometen adulterio. Se dan licencia, es decir, no están casados, pero son novios y se dan licencia para tener sexo. ¿Dios le dio permiso? No, pero ellos se dan permiso. Licenciosos. Los concubinos, los que están viviendo en fornicación, ¿Dios le permite vivir así? No. ¿Quién le dio permiso? Yo, licencioso. Dios aborrece a los que se dan licencia. ¿Qué es inmoralidad sexual? Todo aquello que no sea dentro del matrimonio. Lo explico en castellano para que me entiendan. Casados por lo civil, arrejuntados, amigos con derecho, novios con derecho, aquellos que dicen yo nací homosexual o yo nací lesbiana, o aquel como el bobito que decía el yo con yo. Eso es pecado. Y tenemos que ver cómo estamos viviendo nuestra sexualidad. ¿La estamos viviendo como licenciosos, dándonos permiso, o como Dios manda? Utilicemos esto, hermano, este cerebro que Dios nos ha dado. A ver, dime una cosa. Si usted fuera testigo de Jehová y usted se quiere casar, ¿se casaría por la iglesia católica? No. ¿Por la iglesia evangélica? Tampoco. ¿Por la iglesia mormona? Tampoco. ¿Por cuál se casaría? Por la testigo de Jehová. Y si usted es evangélico, ¿por cuál iglesia se casaría? ¿Por la testigo de Jehová? No. ¿Por la mormona? No. ¿Por la católica? Tampoco. ¿Por cuál se casaría? Por la evangélica. Si usted fuera católico, ¿se casaría por los testigos de Jehová? ¿Por los mormones? ¿Por dónde se casaría? Por la iglesia católica. Si usted no fuera cristiano, usted fuera ateo, pero se quisiera casar, ¿se casaría por la iglesia? No, porque usted no es cristiano, usted es ateo. Pero usted se quiere casar, ¿por dónde se casa? Por lo civil. Los ateos se casan por lo civil nomás. Y a ver, pregunto, ¿usted alguna vez ha visto el matrimonio de un perro con una perra? ¿De un gallo con una gallina? ¿De un burro con una burra? Que alguien me diga por qué no ha visto el matrimonio de una burra con un burro. Porque los animales no se casan. Los animales se arrejuntan. Padre, ¿nos está diciendo animales? No, estoy explicando las cosas como son. Que usted viva como animal es un problema suyo. Pero observen, hermanos, que la Biblia dice que Dios castiga a los licenciosos. Entonces, esto es un gran problema. La gente se da permiso. Y peor todavía, hombres que se dan permiso con el respeto que merecen porque son personas. Y no podemos juzgarlo o condenarlo diciéndole, si usted se va para el infierno. No, lo que sí podemos decirle es un pecado. Está mal que un hombre esté con otro hombre y una mujer con otra mujer. Y no lo estoy ofendiendo, solamente le estoy diciendo, esta es la palabra de Dios. Si quiere la agarra y si no la quiere no la agarra. Pero ni lo estoy mandando para el infierno ni lo estoy condenando, solamente le estoy diciendo, según el plan de Dios, según la palabra del Señor, eso no es correcto. ¿Y quieren saberlo dónde lo dice? Usted, muchachita, usted no me pierda la contiva, ¿no? Búsqueme. Romanos capítulo 1, versículo 26 en adelante. Porque hoy debo darle un mensaje a los homosexuales y a la lesbiana. Soy sacerdote del Dios Altísimo. Y vengo a predicarle la palabra de Dios, que es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero. No para ofenderles, no para herirles, pero sí para decirles que están en la oscuridad y deben salir a la luz. Sí para decirles que ese no es el camino de la salvación, que ese es el camino de la perdición y que no pueden dejarse llevar por ahí. Que Dios tiene para ustedes otro plan. Dios quiere salvarles.
y que se dejen salvar, que no se avergüencen del Evangelio, que tengan la valentía de creer con sencillez esa palabra de Dios y decir, bueno Señor, yo quiero amarte con todo mi corazón y por tanto voy a cumplir tu mandato. Oigan, lo que dice Dios, no lo que digo yo. Para que se den cuenta que no es lo que digo yo, no lo voy a leer yo. Romanos 1:26, escuchen. Por esto Dios dejó que fueran presa de pasiones vergonzosas. Pasiones vergonzosas. ¿De qué estamos hablando? Dale a ver. Ahora sus mujeres cambian las relaciones sexuales normales por relaciones contra la naturaleza. Las mujeres cambian las relaciones sexuales normales. Ahora tienen relaciones normales contra la naturaleza. Mujeres con mujeres. Siga. Los hombres asimismo dejan la relación natural con la mujer y se apasionan los unos por los otros. Eso es pecado. Eso no es correcto. Sigue. Practican torpezas varones con varones. Torpezas. Y así reciben en su propia persona el castigo merecido por su aberración. Entonces yo no vengo en contra de los hermanos homosexuales, ni en contra de los adúlteros, ni en contra de los fornicarios o licenciosos. Vengo es a predicarle la palabra de Dios para que el que tenga ojos vea y el que tenga oídos oiga, y el que quiera alcanzar la salvación sepa que este camino es un camino de exigencia, que todos tenemos que exigirnos, que no podemos darle rienda suelta a nuestros sentimientos porque eso se llama licenciosos, que no podemos dejarnos llevar por los gustos, por los gusticos y por los gustazos porque eso se llama desenfreno. Y el mundo de hoy anda desenfrenado y piensa que eso es normal. A los jóvenes y a los niños les están metiendo que eso es normal. No es normal. Y cuando Dios creó al mundo, creó hombre y mujer, punto. Nunca un homosexual nace homosexual, se hace homosexual. Pero el mundo de hoy, para engañar a la gente, dice, es que nació homosexual. Jamás, comprobado científicamente que nunca nace homosexual, se hace homosexual. Y ese es lo que el mundo quiere sembrar hoy, pero la palabra de Dios dice, no es así. Siga. Ya que juzgaron inútil conocer a Dios. Juzgaron inútil conocer a Dios, no quisieron obedecer a Dios. Siga. Dios a su vez los abandonó a los errores de su propio juicio. Dios los abandonó a los errores de su propio. Es que yo pienso que eso no es malo. Eso es un error de su propio juicio. Eso es pecado. Usted está engañado, usted está en la oscuridad, no es capaz de dejarse iluminar por la palabra de Dios, por la pasión que tiene. Se le olvidó que Jesucristo también fue tentado cuando tenía 40 días y 40 noches sin comer, sintió hambre, que es el deseo sexual que usted siente por ese hombre, siendo usted también hombre. Y Jesús dijo, pero no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si la palabra de Dios me dice no, es no, aunque me esté muriendo de hambre. Sigue. De tal modo que hacen absolutamente todo lo que es malo. Hacen absolutamente todo lo que es malo y piensan que lo están haciendo bien. Y puede ser que alguno esté molesto por lo que estoy predicando, pero solamente les estoy dando capítulos y versículos. Repito, ni los estoy juzgando, ni los estoy condenando, les estoy evangelizando. Les estoy predicando lo que Dios quiere que hagamos. Si lo quieren hacer, háganlo. Si no lo quieren hacer, no lo hagan. Si quieren obedecer los mandatos de Dios, entonces Dios estará en tu vida y entonces así amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser.